innovación radica en generar la capacidad de transformarnos como comunidad educativa. Es una mecánica de formación colectiva, garantizar el derecho a una educación de calidad. Eso es innovar, realmente lo logramos a mano. Sí creo. Bienvenidas y bienvenidos a La Brújula Educativa, un podcast de Radix Education. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a La Brújula Educativa. Yo soy Eric Ramírez, CEO de Radix Education, y estaré acompañado en este espacio de la mano de Raúl Carlín. Bienvenido, Raúl. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Eric. Muy bien. Con gusto de verte y de reunirnos con nuestra audiencia una vez más. Yo soy Raúl Carlini, soy director de proyectos y narrativa en Radix Education. Nos complace muchísimo estar aquí compartiendo este viaje educativo con ustedes una vez más. Les recuerdo que junto con diversas voces expertas que nos acompañan como invitadas en este programa, lo que hacemos es trazar la ruta que queremos transitar hacia la mejor educativa, tanto en el ámbito local como en el ámbito global. Y para no perderse ni un detalle de nuestras conversaciones, no olviden suscribirse a nuestro canal de Radix Education en YouTube y a seguirnos en Spotify. Por supuesto, tampoco olviden activar la campanita para estar al tanto de cada uno de los próximos episodios de La Brújula Educativa. Vamos a comenzar. Para hablar del tema del día de hoy, que es Educación Maker, le damos la bienvenida a Antonio Quirarte. Él es fundador y director en Hacedores y nos gusta mucho poderte recibir el de hoy con nosotros. Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Al contrario, encantado de estar con ustedes. Además, soy podescucha asiduo de su programa, entonces realmente es un honor y un placer estar con ustedes. Gracias por la Al invitación. contrario, bienvenido nuevamente, Antonio. Y la verdad es que queremos abrir un poco la conversación. Estoy seguro que quizá una gran parte de la audiencia, digamos, es la primera vez que vaya a escuchar este concepto, ¿no? Como la educación maker, pero como botón de muestra y para ayudarles a conectar los puntos, creo que es bueno decir que está relacionado este concepto con otro que sí hemos abordado en este programa anteriormente, que es la educación STEAM, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos ayudas, digamos, haciendo una primera aproximación de estos dos conceptos y cómo se relacionan? La educación STEAM y la educación Maker. Buenísima pregunta. Efectivamente, hay ahí una zona en la que realmente coinciden bastante. Quizás podamos hablar primero de la educación STEM o el enfoque STEM, que desde los años 50 del siglo pasado en Estados Unidos se le dio un impulso mayúsculo a este enfoque debido a la necesidad de generar más pues fuerza intelectual y de trabajo que tuviera que ver más con las ingenierías, las matemáticas y las ciencias. Con la intención pues de generar más progreso, industria, etcétera, en esos años de ese país. Entonces se creó pues más bien el enfoque educativo STEM, ¿no? Que se refiere mucho a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? Podríamos decir que una clase STEM por sí sola, pues podría ser la clase de matemáticas, ¿no? La que tú tomas con el profesor, él en el pizarrón y tú tomando notas, eso ya es STEM, ¿no? Porque es una clase de ciencias, en este caso matemáticas, ¿de acuerdo? Luego, por ahí le agregan la A, ¿no? El STEAM, para que haya una parte artística, en la cual pues te invita a que también involucres la parte creativa, ¿no? Eso también ayuda a que los proyectos que realices también tengan una parte pues más significativa en lo que haces, ¿no? Y ahora en recientes años viene la educación Maker, ¿no? Que entre estas dos, digamos, STEAM y Maker, comparten mucho, ¿no? Son enfoques que se basan en metodologías como aprendizaje basado en proyectos, basado en retos, que provocan la creatividad, el pensamiento crítico, etc. Y ahora, respondiendo concretamente la pregunta, la principal diferencia entre estos dos enfoques es que la educación Maker tiene como objetivo el desarrollo de un objeto o artefacto físico, tangible. Por ejemplo, en la educación STEAM, podrías estar en una clase de química en el laboratorio de química, haciendo experimentos, explosiones, fueguitos, etcétera, pero como tal no hay un objeto o algo que estés haciendo con tus propias manos o con algunas máquinas. Podrías estar en una clase con simuladores de poleas en la computadora y también es STEAM, pero no es Maker. Podrías estar en una clase de programación, estás utilizando tecnología, estás aprendiendo Scratch, Python o algunas otras herramientas, es STEAM, es STEM, STEAM, pero propiamente no es Maker, ¿de acuerdo? Entonces, la educación Maker tiene como objetivo que demuestres lo aprendido
a través de los objetos o artefactos, que aprendas también a través de la creación de los mismos y que aproveches el aprendizaje a través del error también para perfeccionar tus conocimientos y habilidades. Si me permites un poco, me voy un poquito, porque también sé que este programa lo ven muchos especialistas en pedagogía, eso me gusta mucho, muchos docentes, y pues nada más mencionar y darle crédito a quien lo merece, que seguramente nuestros podescuchas y videntes se pueden recordar a Jean Piaget, gran filósofo, pedagogo, pensador, a quien se le denota o se le consigna el padre del constructivismo. Luego me confundo con el construccionismo, que fue creado principalmente por Simon Papert. Y este último, que si bien llegaron a trabajar juntos, este último decía, es que tiene que haber un objeto físico que realmente demuestre lo que está aprendiendo el chico. El constructivismo, recordemos, es aquel enfoque, filosofía educativa, que le permite a los alumnos o estudiantes construir su conocimiento en su cabeza, ¿no? O sea, ellos mismos pueden tener control o más control sobre cómo y qué aprenden por gusto propio en ese sentido. Y aquí Simon Papert dice, está padrísimo esto, pero necesitamos evidencia física. Ya cuando hables de evidencia física, pues ya estás hablando de tecnología. Y es buen momento para recordar que Simon Papert pues fue el creador de lenguajes como Logo, el de las tortuguitas, el padre quizás de la informática educativa, de la tecnología educativa, creador de estos Legos Mindstorms, que fue la robótica que ahora muchos se utiliza en escuelas y que ha dado muchos proyectos y mucha educación técnica en el mundo. Entonces, así de larga fue mi respuesta a tu corta pregunta. Espero que haya quedado muy claro, pero básicamente la diferencia es que en el Maker hay cosas y en lo Steam no necesariamente puede haber cosas. Muchísimas gracias, Antonio, por como dicen, saque explicando lo que es una aula maker y lo que es de repente Steam y la diferencia que existe. Y lo pusiste muy, muy, muy práctico, ¿no? Esto tiene que ver con no solamente el aprender, sino también el aprender a hacer y tener la evidencia cuando haces un producto, ¿no? Lo planteas muy, muy padre. Pero cuéntanos un poquito más cómo diseñamos, o sea, para un docente que de repente dice, yo quiero poner una aula maker, una aula de hacedores, ¿cómo se diseña, cómo se instala, cómo se opera un aula maker y el maker space que se crea, ¿no? Porque no es nada más vamos a hacer algo, sino y sé que lo has hecho y lo has estudiado muchísimo, poner en cierta forma, como dicen, un orden para que este proyecto se pueda llevar a cabo y no solamente hacerlo al aventón, sino tiene un proceso. Entonces, cuéntanos un poquito de este proceso. Claro que sí. Bueno, idealmente la educación maker se fomenta mucho, explota creativamente y muy bonito cuando hay un espacio apropiado para que esto se lleve a cabo. Como lo comentamos, pues tiene como objetivo el desarrollo o la creación de objetos o artefactos. Por lo tanto, pues vas a necesitar materiales y herramientas e idealmente un espacio apropiado para poderlas crear. Y estos espacios o estas aulas maker, también conocidas como maker spaces o makerspace, pues tiene como objetivo el proporcionar las áreas, las mesas adecuadas, quizás, las herramientas y lo necesario para que puedas crear prácticamente cualquier cosa, idealmente con tus propias manos. Pero aquí lo principal en un makerspace es quizás con la filosofía que todos entran a trabajar, ¿de acuerdo? Donde por ahí tenemos un manifiesto maker que realmente es lo que más promovemos como mentalidad en estos espacios de trabajo, que es pues el aprender haciendo, colaborando, aprender a través de nuestros errores, que la creatividad es una parte muy importante. Entonces, un makerspace por sí solo podría ser incluso esta mesa, en un salón cualquiera, ¿de acuerdo? Pero lo importante aquí es una mentalidad del profesor que nos permita, pues, no tener restricciones. Eso es lo que principalmente promovemos. Si alguien quiere probar, crear algo, lo que más tenemos que promover como docentes es pues darle las experiencias, la facilidad a los chicos para que puedan realizar los proyectos, ¿no? Una orientación, etcétera. Y podríamos estar hablando, para nosotros tecnología es desde un hilo, una aguja o un martillo y un clavo, ¿no? Y ahora obviamente pues hay cosas bien padres como la impresora 3D, la cortadora láser, bordadoras digitales, obviamente drones y otras cosas, ¿no? Entonces, a diferencia, aquí también es importante, muchos de mi generación y otras por ahí, en la secundaria siempre tuvimos la experiencia de estar en un taller técnico, casi todas las secundarias, ¿no? Entonces te inscribías al taller de electricidad, de dibujo técnico, de cocina, ¿no? De costura, etc. Y todos estaban separados. Y durante 3 años te los tenías que chutar, te gustaran o no, ¿no? Y ya hay de ti que si te salías, porque además, si no mal recuerdo, creo que hasta duraban 3 horas y eran como 2 días a la semana, era un buen de tiempo, ¿no? Entonces, te clavaban ahí 3 años.
te guste o no, etcétera. Pero no podías tener acceso a otras áreas de creación. No podías aprender más de electricidad si estabas en carpintería, etc. En un makerspace es lo contrario. También es un taller donde hay este tipo de áreas, pero están todas en el mismo espacio. Y eso también enriquece mucho la creación, la adquisición de habilidades manuales. Vas a poder aprender a serruchar, así como vas a poder aprender a diseñar en 3D e imprimir también, o a coser, o muchas otras cosas en el mismo lugar. Entonces realmente se enriquecen mucho más las creaciones y el aprendizaje. Contestando un poquito más concreta la pregunta, ¿cómo poder hacer o qué podemos hacer en un espacio maker o aula maker en nuestro colegio? Nosotros consideramos cuatro principales áreas, una quinta que ahorita la mencionaré, constituyen de herramientas y materiales que son seguros para los alumnos, que no causan tantos problemas técnicos, también su instalación es fácil y operación también y son seguros en gran medida. Quizás la más atractiva puede ser la de fabricación digital, por ejemplo, que es el cómo poder producir algo a través de diseños que hagamos en la computadora. O sea, la impresión 3D, cortadora de vinil, cortadora láser, bordadora digital. Otra área es robótica y electrónica, donde tenemos los arduinos, quizás hayan oído esa palabra, makey, robótica, ¿no? Para soldar, etcétera. Otra área que podría ser textiles y crafting, donde tenemos toda la parte de costura, tejer, todo lo que es manualidades, materiales para decorar. Y por último, la carpintería, que pues es bien importante siempre para hacer algún proyecto. Y una más que es el Media Lab, un espacio como este en el que ahora me encuentro, donde se cuentan pues también con los elementos y materiales, herramientas para poder pues producir audio y video y que podamos también permitirle a los chicos tener esa experiencia de comunicación. Oye, interesantísimo, Antonio. La verdad es que estamos, me atrevo a hablar también por Eric y por nuestra audiencia. En particular, yo aprendiendo mucho sobre educación maker y maker spaces. La verdad es que no es algo a lo que tengamos acceso de manera tan común o frecuente pues en el sistema educativo, por lo menos en México. Entonces, creo que la verdad suele verse esto como algo innovador. Y ahora que nos estabas dando un poco la aproximación sobre la teoría, digamos, de la educación STEAM, pero específicamente de la Maker, me quedé pensando una metáfora, digamos, para la audiencia. Creo que nos haces la distinción entre el constructivismo y el construccionismo, ¿verdad? Me quedé pensando que en el constructivismo hay una teoría que se llama teoría del andamiaje, ¿no? De Jean Piaget, pero también de Vygotsky y demás, que es esta idea de que hay un andamio que es intelectual, en donde el docente va ayudando al estudiante a construir ese andamio, insisto, intelectualmente, para ya luego darle autonomía cuando las bases están listas. Me quedé pensando que pasar al construccionismo de Seymour Papert implica que el estudiante haga ese andamio, ya no solo intelectualmente, sino materialmente, ¿no? La construcción material, el hacer, de hecho, maker en español significa hacedor, hacedores, ¿no? Y en un momento más te vamos a preguntar sobre esto y lo que están haciendo en hacedores. Pero pensé quizá esa analogía Buenísimo. para la audiencia, que seguro puede ser también muy ilustrativa para los que son muy visuales como yo. Y te, Em, te lo voy a robar para mis charlas. Gracias. Adelante, adelante, adelante con usar la metáfora. Y precisamente antes de llegar a la grabación de este espacio, Antonio, quiero contarte que estábamos muy curiosos por saber qué es lo que la audiencia conocía sobre los espacios maker y jugamos con ellos una sección, un juego de este programa que se llama Dos mentiras, una verdad y te invito a conocer A ver. lo que nos dijeron. Dos mentiras, una verdad. Y acuérdense que a continuación lo que sucede en esta dinámica es que les comparto una pregunta que realizamos a través de nuestra cuenta de Instagram, ¿no? Y esta pregunta tiene tres posibles respuestas. Dos de ellas son mentira y una es la verdad. Y la pregunta fue, ¿qué herramientas crees que suele haber en un makerspace para el desarrollo de habilidades de los estudiantes? Y damos tres opciones. La A, linternas de pilas, botiquín médico, bloqueador solar y repelente. Opción B, impresoras 3D, materiales de carpintería, textiles, robots. Y opción C, juegos de mesa, Legos, libros y cuadernillos.
Ya entre líneas nos dijiste un par, Antonio, en tu primera intervención, pero quiero completar esta respuesta para la audiencia porque sé que tuvimos muchas respuestas, particularmente en este episodio, así que, Eric, ¿por qué no nos cuentas qué ha respondido nuestra audiencia el día de hoy? Claro que sí, Raúl, gracias. Y pues bueno, el 18% de nuestros participantes votaron por la opción A, linternas de pilas, botiquín médico, bloqueador solar, repelente, pero también el 27% opinaron que la opción B, impresoras 3D, materiales de carpintería, textiles, robots y algo interesante es que el 55% pensó que la opción C, juegos de mesa, legos, libros y cuadernillos. Pero Raúl, ¿cuál es la verdad? Está muy interesante, ¿eh? Porque hay muchos episodios en donde la respuesta podría parecer un poco más obvia, pero ahora la mayoría contestó la opción C y digamos, explorar la posibilidad de que digamos que en los sistemas tradicionales educativos a los que estamos habituados, por lo menos en México, pues estas últimas opciones son las que tenemos más a la mano, digamos, ¿no? En las escuelas, como cuadernillos, libros, juegos de mesa, etcétera. Pero en realidad, tradicionalmente, ¿no? En un espacio maker tradicional como ha sido concebido originalmente, la respuesta correcta sería la opción B, es decir, impresoras 3D, materiales de carpintería, textiles, robots educativos, todo lo que tiene que ver con electrónica, con programación, insisto, son algunos de los insumos que solemos encontrar en un makerspace tradicional. Sé que no son los únicos insumos que puede tener un makerspace para hacerse makerspace, pero creo que sí es importante que pongamos sobre la mesa cómo fueron pensados estos makerspaces en un inicio. Imagínense con estos insumos lo divertido que suena y lo interesante que suena, suena una clase maker, ¿no? Teniendo robots, teniendo impresoras 3D. Y no quiero dejar pasar, digamos, qué es lo que se busca con estos insumos, porque a veces ponemos mucha atención, y desmiénteme si no, Antonio, un poco como en los insumos, en las herramientas, ¿no? Como son tan espectaculares lo de la impresora 3D, robots, etcétera, que a veces olvidamos un poco la intención o el objetivo por los cuales se utilizan estas herramientas. Y insisto, lo anterior, la finalidad un poco es desarrollar en distintas habilidades en los estudiantes. Por un lado, digamos, habilidades maker, las que serían llamadas habilidades maker, que son modelado 3D, carpintería, electrónica, pero también microcontroladores, diseño 2D, proyectos textiles. Pero también no quiero dejar pasar que hay, digamos, otras habilidades que se intencionan al desarrollar, digamos, en un makerspace, que son las que conoceríamos como las famosas habilidades del siglo XXI, ¿no? Algunas de ellas como la curiosidad, la resiliencia, la comunicación, la conciencia social, el liderazgo, entre otras. ¿No? Y bueno, ahora que dijimos un poquito para qué se utilizan, cómo se ven estos makerspaces, quiero preguntarte quizá un poquito más, de manera más granular, porque seguro la audiencia se ha de estar preguntando, ¿cómo se utiliza una impresora 3D en un makerspace, ¿no? Es algo que no tenemos tan común a nuestro alcance. ¿Qué rol juegan estas impresoras 3D? Yo sé que son rápidas, en un currículo, por ejemplo, por proyectos, que es algo que se está haciendo mucho últimamente, Antonio. ¿Qué nos cuentas? Claro, buenísimo, y qué bueno que mencionas esto de las habilidades y demás. Ya hablando de makerspaces en ámbitos o en ambientes escolares, pues también no es solamente crear el taller por crear el taller para hacer habilidades manuales, sino justamente realmente el objetivo último incluso de hacedores es empezar a transformar el salón por sí mismo, ¿no? Que ya no sean estos salones de aprendizaje pasivo, sino donde cuando tú entres en un salón, prácticamente todos los salones se vean como un makerspace, ¿no? Donde todos están creando, donde haya materiales y están viendo algún tema o diversos temas, ¿no? Donde también, y aquí es bien importante, el docente también se vuelve en aprendiz. No necesariamente tiene que ser el experto en todo, sino también junto con los chicos están aprendiendo, ¿de acuerdo? Ahora, ya vimos la parte de Steam. De hecho, seguramente han visto que luego también le agregan la R, ¿no? De stream, de reading, ¿no? O de religion, y luego le agregan una H por humanidades. Entonces ya las siglas de STEAM se vuelve prácticamente el currículum, ¿no? O sea, es prácticamente todas las materias. Y entonces, cuando nosotros como hacedores llegamos a un colegio y ponemos el makerspace y empezamos a transformar esta forma de aprendizaje, nuestro objetivo principal es también
trabajar con los docentes de todas las materias. Es decir, ¿cómo podemos llevar la materia o una clase de español a un ambiente de creación como un makerspace? La de historia, la de inglés, ¿no? Obviamente la de química, física podrían parecer que son un poco más rápidas de poder adaptar, pero ahí es donde se encuentra el reto, ¿no? Y cómo podemos crear objetos o artefactos que nos ayuden, y aquí es bien importante, a que los chicos adquieran los objetivos de aprendizaje que ya tengo planeados yo como profesor, que ellos aprendan de acuerdo a mi programa educativo, lo que sea, pero no solamente, y aquí lo digo en la parte o ambiente educativo escolar, no solamente es hacer por hacer, ¿no? Si bien muchos colegios, y también los invitamos a que abran el Makerspace para que los chicos vengan a hacer cosas personales, el objetivo principal en un colegio es que les sirva también a los profesores para que puedan impartir ahí sus clases, conocimientos y su programa educativo. A veces también pues los profesores piensan que esto podría ser una carga extra de trabajo y demás, pero pues también deben de ver lo que es, al contrario, es una herramienta que durante esas mismas horas, en lugar de estarlas dando quizás en el salón, las podrían estar haciendo en el Makerspace y créanme que se van a divertir. Entonces, justamente es eso, el objetivo que tiene que esto sea en la escuela. Y como bien lo mencionaste, y eso es muy bueno, sin darse cuenta los chicos van a empezar a poner en práctica estas ya muy famosas habilidades del siglo XXI, ¿no? Y constantemente nos reportan, mira, los chicos más hiperactivos en el salón, aquellos que tenemos que estar reportando o que no ponen atención, etcétera, son los que mejor se activan o practican o se comportan en el makerspace, ¿no? Justamente es ahí donde también puedes ver cómo se articulan los espacios, cómo colaboran, comunican, etcétera, los diferentes pues, rasgos que hay entre todos los estudiantes, ¿no? Entonces es muy padre ver esto en acción, la verdad. Gracias, Antonio, por todos estos ejemplos que estás dando. Algo y que me gustaría profundizar un poquito más para la audiencia, y es que creo que de repente el docente, ¿no? Que está acostumbrado a la parte, donde él tiene el control, donde él en cierta forma como que está dando la clase, está al frente, algo más tradicional, y de repente esto que se vuelve mucho más interactivo, y mucho más activo, un tipo de aprendizaje mucho más activo, donde de repente tienes que crear algo que era lo que tú comentabas. Vamos a hablar un poquito de la parte de cómo medir el impacto dentro de un aula maker, cómo medir el impacto que causa en el estudiante, en el aprendizaje. Me imagino, como saben, que por un lado, y esto lo estoy pensando yo, que tiene que ver con que el estudiante descubra la autoeficacia. Es decir, o sea, cuando utiliza un espacio maker, él aprende a diseñar, a prototipar, a equivocarse, a volver a intentar. En cierta forma, ahí va aprendiendo también él mismo de cómo se relaciona cuando está desarrollando un proyecto. Segundo es el proceso de hacer todas estas partes de diseño, prototipo, equivocarse y regresar y reiterar, ¿no? Para esta mecánica de evolución. Tercero, yo lo diría un poquito la colaboración, porque en un makerspace no es que trabajes de manera aislada, sino que lo puedes hacer también con todos los compañeros, y esa es una dinámica que también aprendes ahí a cómo relacionarte. Finalmente, ya que tienes tu producto, tienes el pensar y reflexionar en lo que sí pasó, lo que no pasó, ¿no? Me imagino que esta es la mecánica de poder evaluar, y es una forma diferente de evaluar la mecánica de aprendizaje. Pero, ¿qué has aprendido tú? ¿Qué has visto de cómo evalúan los docentes esta mecánica de aprendizaje? Y que no nada más se vuelve como que un espacio sí divertido, pero también de aprendizaje que lo podemos visualizar, medir con datos que realmente tienen un impacto, ¿no? Compártenos qué has visto, Antonio. Justo, buenísima pregunta. Efectivamente, regreso al punto anterior. Aquí, como profesor o docente, lo que más me va a importar es que se cumplan los objetivos de aprendizaje de mi materia en ese momento. Entonces, los puedes medir o evaluar como si lo hicieras en el salón, ¿no? Chicos, vamos a hacer estas actividades o vamos a ingéniense para hacer esto que tiene que ver con esto, ¿no? Y que pongan en práctica los conocimientos que ahí podrían estar. Por ejemplo, en historia, tenemos por ahí una plataforma educativa que justamente ayuda a los docentes a tener estas ideas. Me gusta mucho un ejercicio o una actividad que tenemos de hacer un telégrafo funcional, que realmente los chicos utilizan, ponen en práctica. Se pueden ir de salón en salón y estar mandando mensajes en Morse. Incluso el celular ahora ya también te permite descifrar esos mensajes, pero están en el marco
de la clase de historia y lo que tienen como objetivo es aprender sobre la Revolución Mexicana y aquí el pretexto es cómo se comunicaban en esos tiempos de la Revolución Mexicana. Entonces ahí les puedes meter los datos informativos históricos mientras los chicos están simulando ser una facción o la otra, etcétera. Van a aprender los datos de una manera divertida y se están llevando también esas nuevas habilidades que están adquiriendo y conocimientos, ahora sí, tecnocientíficos al crear estos objetos. Esa sin duda debe ser, creo yo, el primer indicador. ¿Qué tanto realmente están aprendiendo de lo que quiero como escuela, como programa educativo, los chicos? Hay varios más. Otro de ellos es la calidad de los productos que están surgiendo del Makerspace. Si bien la educación casi desde siempre también se producen muchas maquetas, ¿no? Ya lo sabemos, siempre nos ha tocado hacer las famosas maquetas en la última hora del domingo. Pero pues terminan siendo, pues digamos, de baja tecnología, ¿no? El cartón, la pinturita, etcétera, ¿no? Entonces, también nos vamos a ir dando cuenta de el nivel técnico que se aplican en estos prototipos, ya no solo maquetas, ¿no? Incluso hasta un infopóster, puede haber infopósters donde son táctiles, por ejemplo, ¿sí? Máquinas interactivas o maquetas interactivas incluso, donde obviamente se involucran muchos más conocimientos y habilidades que los chicos van adquiriendo y aprendiendo. Otro es también, medimos mucho qué tanto se involucran los chicos en sus tiempos libres. Quisiera hacer un paréntesis que me gusta mucho estas anécdotas. Están incidiendo mucho los makerspaces en una mejor toma de decisión vocacional. Es decir, los chicos, y sobre todo ahorita las mujeres, eso es donde se nota clarísimo. Una vez que tienen la oportunidad de tener acceso a este tipo de herramientas y conocimientos, están dándose cuenta que pueden ser ingenieras, que pueden ser arquitectas, que pueden ser astronautas, que pueden ser diseñadoras industriales y decir, oye, no sabía que martillar y cortar con madera me gustaba. Ahora quiero ser diseñadora industrial, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso sí se nota clarísimo, principalmente a nivel preparatoria, de aquellas escuelas que tienen Makerspace. Eso es padrísimo, la verdad. Realmente sí está siendo un factor decisivo en la toma de esa selección de carrera, principalmente de las chicas. Otro factor puede ser el involucramiento también de la comunidad. Invitamos mucho que los colegios también abran este espacio para que puedan hacer cosas papás hijos, ¿no? Mamás hijos, mientras están desarrollando cosas. Realmente es un ambiente padrísimo. Y objetivo ahora cada vez más necesario con la invasión constante de las pantallas y ahora también de la inteligencia artificial, pues es regresar a lo humano, ¿no? Tener esos realmente momentos de conexión mente-mano y sobre todo mente humanas, ¿no? O sea, humanos entre sí. Y es ahí donde también los papás, y eso lo vemos mucho, se interesan muchísimo en esto, decir, wow, estoy viendo a mi hijo que tiene la cabeza agachada haciendo algo y no solamente por el celular, ¿no? Entonces, también, digamos, ese también es un factor que medimos aquí con los padres de familia. Entonces, pues, principalmente esos serían, entre otros, los puntos a evaluar en ese radar educativo. Buenísimos todos los puntos que mencionas, Antonio. Recientemente, este fin de semana, entré a una tienda y el dueño de la tienda estaba ahí, entonces me puse a platicar con él. Le dije, oye, pues, ¿cómo pusiste la tienda? ¿No? Me dice, no, yo ahora soy diseñador, pero realmente estudié sistemas, trabajé en Microsoft, en Seattle, pero me dice, pero realmente desde secundaria y prepa fue que me gustaba mucho esta parte de crear cosas, pero en cierta forma lo que quería mi papá era que estudiara esta parte de sistemas, ¿no? Y yo siempre me quedé con el gusanito de esta parte de crear la ropa y todo el rollo que le gustaba, ¿no? Pero por diferentes temas él se tuvo que, meter a la parte de sistemas, y se le quedó muy grabado y tenía 10 años ya ahora dedicándose a crear ropa y estaba muy, muy emocionado y me lo contó con mucho gusto, ¿no? Y creo que mencionas esta parte, ¿no? Esta parte de repente nos vamos con que de repente las materias te den como que la profesión que quieres y de repente te gustan otro tipo de cosas que lo descubres al hacer, ¿no? Entonces, qué buenos puntos ahí compartes, Antonio, me gusta mucho. Oye, Antonio, cuéntanos, sé que tiene un evento que se llama Maker Faire en la Ciudad de México. Cuéntanos qué es. Que gracias por comentarlo. Sí, fíjate que tenemos ya 13 años de existir como hacedores y si bien cuando lo creamos todo esto nació de un blog por gusto personal, después se nos ocurrió hacer un primer evento por ahí en 2000, que fue 14, que fue Arduino Day, ¿no? Reunir a creadores en torno a Arduino, esta pequeña placa de microcontrolador, y nos prestaron el CCD, que es el Centro de Cultura Digital que está debajo de la Estela de Luz, y nuestra gran sorpresa fue que vino un montón de gente. Y sobre todo los papás que se interesaban y que decían, oye, ¿qué es esto de makers? Dice, pues es que yo también soy maker porque soy herrero, soy carpintero. Pues sí, también usted es maker. Entonces se empezaban a sentir en comunidad, ¿no?
y dijeron, bueno, oye, ¿qué sigue? ¿Dónde nos vemos? Y demás. Fue ahí la necesidad que surgió de crear el Makerspace, nuestro primer Makerspace en el Zócalo, detrás de la Catedral, aquí en la Ciudad de México. Y fue así que fuimos haciendo cada año ese evento, cada vez jalando a más gente. Un evento muy bonito donde pues las personas los creadores van a demostrar sus creaciones, enseñar cómo lo hacen, hay conferencias, etcétera. Y empezamos a hacer diversos eventos. Además de ese, creo que hicimos el primer evento de drones en la Ciudad de México y otros más. Pero hace 2 años decidimos ya conjuntar, digamos, todos esos esfuerzos en un gran evento que es la Maker Faire. Lo hemos realizado en 2 ocasiones. La siguiente va a ser en octubre del 2026. Y pues la verdad es muy, muy contentos porque pues ha sido un evento que ha crecido exponencialmente. Su primera edición tuvo 11,000 visitantes, la segunda 21,000. Se lleva a cabo en el CENART, en el jardín del CENART, ahí en Tlalpan y Churubusco, el Centro Nacional de las Artes, que agradecemos muchísimo la cooperación, la colaboración con ellos y sobre todo el espacio. Y es justo eso, una feria tal cual, donde está el aire libre, un ambiente familiar. Entonces, personalmente me fascina ver ahí a chicos y señores de todas las edades haciendo cosas, ¿no? Aprendiendo una nueva habilidad en un ambiente bien amigable y un montón de creación por donde quiera que veas. Entonces, pues levanten las antenas, ahí estamos en makerfair.mx, quieren irse registrando para el próximo evento que será en octubre y es gratuito. Fenomenal, buenísimo. Gracias, Antonio. Gracias. Muchas gracias. La verdad es que estamos, digo, yo estoy aprendiendo mucho el día de hoy, la verdad, con el episodio del día y con nuestro invitado, Antonio, que nos está ilustrando sobre Makerspaces y educación maker. La verdad es que me quedo pensando algunas ideas que me hacen eco, ¿eh? Creo que ahora estaba pensando cuando decías, justo, chicas, por ejemplo, ¿no? Que nunca se habían imaginado que podían estudiar alguna ingeniería o diseño industrial o que quieren trabajar ahora en la NASA y demás. Siempre, algo que también traemos mucho en Radix Education, hemos hablado de eso en este programa, es el tema de la orientación vocacional, que creo que pues sí, un déficit que venimos arrastrando desde hace años en el sistema, ¿no? Y creo que justamente un poco nuestra pulsión cuando detectamos que ese es un déficit es, entonces, ¿cómo lo metemos como una materia, ¿no? A la escuela o a través de orientación educativa y les ponemos un examen a ver qué nos dicen, el famoso examen de orientación vocacional y a ver a dónde tienes que ir. Yo siempre he dicho que no hay mejor orientación vocacional que los mismos chicos y chicas experimentando las oportunidades y las opciones en el aula, ¿no? Creo que hasta que no vivimos eso en una experiencia, digamos, sensorial, kinestésica, visual, auditiva, en general, haciéndola, viviéndola, pues no podemos descubrir que eso es una posibilidad pues para nosotros, ¿no? Y más si venimos educados en un sistema y nuestros papás tienen alguna profesión, ¿no? O tienen expectativas que han comunicado con nosotros, pues no tener ese panorama que quizá un espacio maker sí te da, ¿no? Y de descubrir, como tú dices, que, oye, soy bueno agarrando un martillo, no solo soy bueno, lo disfruto. Y si además tengo a mi maestro que es un guía, un facilitador del aprendizaje que me dice, oye, pues esto te abre una opción para esta otra cartera de facultades, de carreras, ¿no? Entonces ya creo que muchas veces pensamos que las habilidades que generas en un espacio maker son muchas, insisto, sí de hacer, que sí lo son, y esta conexión mente-manos, que me gustó mucho como lo dijo Antonio, creo que también te ayuda a abrir muchas puertas en términos de tu mindset, o sea, la mentalidad de crecimiento, el horizonte que eso te da como de futuro, me parece espectacular y creo que pues debería ser política pública que haya por lo menos un makerspace en cada escuela de este país, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí dejamos la reflexión por ahora en el tintero y los quiero invitar a la recomendación del día para luego volver a la sección que nos gusta tanto también de Pido la Palabra. Somos hacedores y nuestra especialidad es la innovación educativa. Transformamos la educación tradicional en experiencias únicas de aprendizaje activo, donde los alumnos aprenden a través de la experiencia. Somos especialistas en el diseño, creación y equipamiento de makerspaces. Diseñamos y equipamos Media Labs. Ofrecemos cursos y talleres de formación docente. Makerteca es nuestra plataforma educativa MakersTeam,
Con Revolution llevamos la robótica a todos los niveles. Promovemos y difundimos el movimiento Maker a través de diversas iniciativas y somos los organizadores de la Feria Maker más grande de Latinoamérica. Hazlo en Hacedores. Pido la palabra. Y bien, recuerden que en esta dinámica lo que sucede es plantear una pregunta, ¿no? Lo que hacemos es plantear una pregunta que representa ya sea una situación hipotética o una llamada a la acción. Y el pido la palabra para el día de hoy es el siguiente. Imagina que estás creando tu propia escuela y decides incluir un espacio maker. Por un lado, ¿qué cosas no podrían faltar en ese lugar? Y por otro, ¿qué habilidades te gustaría que tus estudiantes desarrollaran allí? Y esto también hemos pasado, pido la palabra a nuestra audiencia. Yo sé que Eric, pues nos la contestaron bastantes personas, ¿verdad? ¿Qué nos dicen? Ahora sí que contestaron muchísimas personas, lo cual me da mucho gusto. Y por ejemplo, nuestra seguidora @Arandi HJ nos comparte que no sabe cómo es un espacio maker, pero se imagina un laboratorio de ideas, un espacio que se sienta cómodo, con muchos espacios para escribir, dibujar, con colores, crayones, libros, revistas y hasta botana rica, no solamente la parte de aprendizaje. También Patti Urestegui nos dice que le encantaría que fuera un espacio híbrido, es decir, que incluyera herramientas innovadoras como impresoras 3D, pero sin dejar a un lado las herramientas básicas, ¿no? Inclusive que le pudieran dar el enfoque de sostenibilidad, reciclaje y, por qué no, hasta fortalecer habilidades socioemocionales. Katy Morab nos comparte que a ella le encantaría tener en su escuela esto para educación de primera infancia. Ella buscaría como que masas moldeables, legos, materiales de construcción, materiales reciclables, botellas, cajas de cartón, tubos, etcétera, muchos instrumentos para pintar, colorear, etcétera. Comenta que le surgen muchas más ideas, pero las habilidades que le gustaría que se desarrollaran sería trabajo en equipo, resolución de problemas, ensayo y error, paciencia, resiliencia, colaboración, habilidades de pensamiento y habilidades motrices. También para Mariel It Ext, dice que ella contaría con material desestructurado y herramientas digitales. Cosa que también nos comparte Guerere Frida Flores, sugiere material para hacer bocetos, maquetas, prototipos y herramientas tecnológicas. También Mercimer propone habilidades como creatividad y curiosidad y que no faltaran maderas y pinturas para crear. Y pues bueno, o sea, muchísima gente contestó esto y queremos compartir como que todo lo que nos están compartiendo. Los invitamos a participar en las dinámicas de Radix Education, de la Brújula Educativa, a través de nuestra cuenta de Instagram, @Radix Education. Por supuesto, queremos seguirles escuchando. Interesantísimo, la verdad es que es uno de los episodios en donde más hemos tenido respuestas, así que está siendo muy célebre tu episodio, querido Antonio. Muchas gracias por apoyarnos y acompañarnos en este nuevo aprendizaje de la educación maker, ¿no? Un Oye, poco cuando yo veía esta pregunta también pensaba, pues, ¿qué incluiría yo que no fuera, digamos, los insumos tradicionales que se ven en un makerspace? Y creo que un poco a manera de modelar a los estudiantes, que lo que quieres que hagan en un makerspace no es solo que hagan, sino que también piensen un poco fuera de la caja. Déjame ponerlo en ese sentido. Creo que los mismos insumos pueden también ser no convencionales, ¿no? También pueden ser fuera de la caja, pueden ser creativos. Pienso en lo que ahora se le llama basura tecnológica, ¿no? Creo que también caben en un makerspace. Esto para reinventar aparatos, ¿no? No sé, polvo de café para el tema que tenga que ver con creación de materiales orgánicos, se me ocurre. Imanes, motores, ¿no? Que luego lo tienen nuestros papás ahí arrumbados en la casa. La verdad es que pueden servir como insumos para el makerspace. Entonces, no sé, envases, los restos de maquillaje de tu mamá, ¿no? Y hasta objetos encontrados al azar, las tapitas, las latas, plumas en granes, todo puede servir, o sea, todo puede ser un insumo de un makerspace si los intencionamos. Acuérdense que lo más importante es, pues, la intención hacia el aprendizaje dependiendo del objetivo de tu sesión, ¿no? Y dentro de las habilidades, fíjense que sin repetir muchas de las que ya vienen entre las que hablábamos del siglo XXI y las habilidades socioemocionales que nos contaba nuestra audiencia, yo he pensado en una que creo que es em, una asignatura pendiente, sobre todo para las nuevas generaciones, que tiene que ver con cómo toleramos y manejamos
la frustración. O sea, creo que es importantísimo, más en el mundo en el que vivimos, la propia dinámica de la sociedad, creo que está generando que tengamos, digamos, produzcamos generaciones y generaciones de estudiantes que ven como desafío el tema de la tolerancia a la frustración y a la incertidumbre, déjenme ponerlo así. En un momento en el que estamos en el mundo, digamos, con una de las mayores incertidumbres que se ha visto nunca, creo que intencionaría mucho mi makerspace para enseñarles a los estudiantes a lidiar con eso, con la tolerancia y con la frustración. Pero no sé si eso resuena en ti, Antonio, tú lo ves. ¿Cómo te preguntaría cómo lo harías tú? Pero tú fundaste Hacedores que se dedica a eso. ¿Por qué no mejor nos dices en lugar de cómo lo harías, cómo lo haces? Sí, excelente tu participación. Oye, además esos materiales que mencionaste, y eso fue una idea ahorita que me estoy llevando, vamos a agregarle bronceador y botanas al Makerspace. Va a estar bueno. Juegos de mesa ya tenemos muchos. Oye, pues sí, justamente como lo mencionas, y es bien bonito, la verdad, otra vez me apasiona ver sobre todo a los chicos haciendo y creando. Hemos tenido varias experiencias, por ahí tuve una experiencia bien bonita con una chica de secundaria que tocaba, ya había tocado la chicharra para que se metieran a clase, estábamos dando un taller. Ella justamente estaba pues, casi obsesionada en terminar el proyecto porque se lo quería llevar a su abuelita, era una pulsera interactiva, y los dos nos clavamos ahí resolviendo el problema. Lo logró al final, nos tardamos como 15 minutos de haber tocado la chicharra, volteamos y nos estaban viendo la directora, tres maestras nos estaban viendo, ya la niña se fue corriendo a la siguiente clase y me dijeron, Antonio, dice... No lo podemos creer. Dice, esta niña es súper hiperactiva, siempre deja las cosas sin terminar, etcétera, etcétera. Dice, estaban absortas de ver esa escena de esta chica tan concentrada en esto y justamente resolviendo ese problema de frustración que dijo, no, lo tengo que terminar, y además con ese objetivo de llevárselo, por ejemplo, que ahí es la parte bien bonita también, los motivantes o motivadores, que era llevarle esa creación a su abuelita. Entonces, ¿qué te puedo decir? No es algo que nosotros hagamos o provoquemos, sino que sucede realmente, ¿no? Entonces, otra vez es un espacio de oportunidades donde también los chicos tienen oportunidad de frustrarse, pero también pues, poner en práctica estos sentimientos y estas actitudes para mejorar esas cuestiones, ¿no? Muchas gracias, Antonio. La verdad es que ojalá tuviéramos más tiempo para que nos siguieras contando de estas anécdotas, que no son anécdotas cuando tú ves que se genera un patrón de aprendizaje en los estudiantes, de involucramiento y demás. Insisto, quisiera que no terminara este episodio, pero el tiempo no perdona, es un tirazo. Y tenemos que ir cerrando el día de hoy el episodio, no sin antes agradecerte muchísimo pues, por haber... em, respondido a esta invitación, por estar con nosotros. La verdad es que de entrada te quiero comprometer a un siguiente episodio para seguir hablando de esto, si te parece, después del Vale. Maker Faire, y que también nos cuentes cómo les fue en este espacio. Yo, por supuesto, me conocen, soy Raúl Carlín y este ha sido un espacio más de la Brújula Educativa, un espacio de ustedes para ustedes. Eric, seguimos. Pues gracias, Raúl. Igualmente me despido. Es un gusto tenerte aquí, Antonio, y retar cómo hacemos educación. Una muy buena oportunidad y una muy buena opción pensar en esta forma de hacer educación totalmente diferente, ¿no? Gracias, Antonio, por estar aquí con nosotros. Yo soy Eric Ramírez y me despido. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.radixeducation.org.